Vale. Bueno, mi nombre es Ángel de Barrio. Con Neymar vamos a presentar un caso clínico de hipercalcemia que vimos con Juan Cáceres durante la rotación. Un paciente de 22 años que el 5 de marzo consulta a la guardia después de una actividad física copiosa en contexto de altas temperaturas, con náuseas, vómitos y cefalea. Cuando viene a la guardia le piden un laboratorio y una ecografía abdominal. Se interpreta como un cuadro de deshidratación, por lo cual le indican antieméticos y un plan de hidratación. Y por leve aumento de la creatinina y hallazgo ecográfico, se solicita valoración por ambulatorio, por nefrología y laboratorio. El paciente como antecedentes solamente un SAE de mama de la madre, personal es solamente una apendicectomía al año de vida que niega patologías de base y sin medicación. 22 años, no se ve porque está tapado. Ah, bueno, 22 años. Sí. El paciente, el laboratorio de este del 6, tenía una hemoconcentración, leucocitosis de 7200, una creatinina de 1,26, una urea de 40 y aumento de la CPK y aumento de la FAL. Le hacen una eco abdominal donde se evidencia sin hallazgos característicos, pero lo que ve el ecografista es una hipercognicidad a nivel acá al linear de las criptas de Bertin, que en realidad lo interpreta como un proceso de túnel intersticial agudo, y eso en realidad fue algo muy importante para la evolución del caso clínico, pero sin injerencia clínica en el momento. Por lo que fue el motivo el cual continuó la derivación al nefrólogo y un posterior laboratorio. Se hace el laboratorio y en el laboratorio se encuentra hallazgo crítico de una hipercalcemia, por lo cual se lo llama al paciente para que venga a la guardia. Había tocado guardia y había tocado. Exacto, él viene, le hacen la ecografía, ven eso, esa imagen, lo mandan al nefrólogo y le piden un laboratorio para que lo siga por ambulatorio, pero cuando se encuentra con la hipercalcemia que le pide el nefrólogo y por guardia por primera vez no se le pidió, remite nuevamente a la guardia. El paciente está completamente asintomático, con los signos vitales conservados, sin ningún signo de hipercalcemia ni síntoma, con la fuerza muscular conservada, sin clonus, sin alteración del sensorio, por lo cual se decide hacer un nuevo laboratorio para constatar esa hipercalcemia que se vio por ambulatorio. Nuevamente tiene una calcemia de 14,2 y un calcio iónico de 1,74, y la FAL que se había visto aumentada hace 3 días, se pidió nuevamente y se vio que era predominio óseo. Después, con respecto a la leucocitosis anteriormente, no fue significativa. Se hace un electrocardiograma en donde no se ve acortamiento del QT y se solicita una nueva imagen. Le hacen una imagen de una ecografía abdominal donde no se evidencia la hiperecogenicidad que se vio al principio, en hace 3 días, pero el ecografista decide realizarle una ecografía de cuello donde se observa que la tiroides se encuentra normal, pero se observa este nódulo hipoecoico ovoideo que medía más o menos 1,5, 15 milímetros por 10 milímetros, que era un sugestivo de un adenoma paratiroideo. En ese momento se le pidió una aparato-hormona y se le indicó un plan de hidratación amplio, ácido solerónico 40 miligramos, 4 miligramos y furosemida 40 miligramos. El dosaje de la aparato-hormona en ese momento fue de 158, entonces con la hipercalcemia, con el diagnóstico ecográfico y la aparato-hormona, se tiene alta sugestividad de un hiperparatiroidismo primario en un paciente asintomático. El paciente ingresa a la internación. Esto fue lo que es el seguimiento de la calcemia durante toda la internación. Esto fue el inicio. Se ve que a las 72 horas, 96 horas, el paciente había descendido los niveles de calcio solamente con el plan amplio de hidratación. No se volvió a repetir furosemia en la internación. Y el paciente en ningún momento manifestó ningún síntoma, ni acá, ni acá, ni acá. Estos son los niveles de fosfato, que sí tuvo una hipofosfatemia, que no fue significativa y no se decidió realizar carga del mismo. Bueno, ya teniendo estos datos de los estudios que se hicieron del paciente, teniendo ya la hipercalcemia por un lado, la paratormona elevada, una imagen sugestiva de un adenoma paratiroideo, procedimos por sugerencia también del equipo de endocrinología a realizar un centellograma de la paratiroides y se encontró que había hipercaptación ahí en la celda inferior del lado izquierdo
dónde estaba la imagen del adenoma o la imagen esa hipocoica en la ecografía, ¿no? Así que era una imagen coincidente. Estos son imágenes de radiospedia de un paciente con un adenoma también paratiroideo. Acá ven la tiroides y esta imagen hipoecoica, perdón, es sugestiva de un adenoma. Usualmente si no hace una ecografía, no se ven las paratiroides, puede medir 6 por 4 milímetros y ya cuando supera el centímetro, los 10 milímetros, es cuando se empiezan a visualizar o a detectar bajo este método, y eso ya es un hallazgo sugestivo de un adenoma paratiroideo. Y esto es una imagen de ese mismo paciente que se encontró en internet. En el centellograma lo que hacen es dar tecnesio 99. Acá ven que hay hipercaptación a nivel de la tiroides, y hay una imagen hipercaptante en el lóbulo inferior izquierdo, pero a medida que va pasando el tiempo hay washout de ese radiofármaco en la tiroides, pero va quedando, ¿sí? Un remanente en esa lesión y así se hace el diagnóstico. En el caso de nuestro paciente está la imagen del mismo, bastante parecida, incluso en el mismo lugar. Esta es la gammagrafía que se le había hecho, no es la misma imagen, pero digamos es equivalente, donde hay hipercaptación a ese nivel. Y esta es la gammagrafía que estaba en las imágenes de nuestra historia clínica, que la verdad no vemos esto que sucedió acá, nos hubiese encantado verlo, no sé si alguno puede interpretarla acá, pero la verdad que no me queda, no queda para nosotros claro por qué no hay hipercaptación a este nivel, que es donde esperamos que hubiese, ¿eh? Que está ese adenoma. El paciente como estaba estable, había normalizado la calcemia, Esa simplemente... definición en el adenoma hiperfuncionante tiene que aumentar la captación del Sí, sí, sí. y Incluso, el metro no lo hizo. o sea, no, sí, o sea, si vemos el informe, dice imagen paratiroidea inferior, tejido paratiroideo hiperfuncionante, ¿eh? Acá se ve, sí, que esto es como una parecido a un PET scan parecido, que es la gammagrafía, pero en esta imagen que subieron, que es igual, el equivalente a esta, no vemos esa tendencia. No sé si tiene otra interpretación o lo interpretaron nada más con esta imagen. La verdad que no, la subimos nada más para ver si alguno opinaba al respecto, pero la verdad que no, está como negativo, ¿eh? Esa imagen como tal. El paciente se le dio el alta simplemente con una ingesta abundante de agua y control ambulatorio con clínica médica, con el doctor Cáceres, con endocrinología y con cirugía de cuello, la resolución es quirúrgica y evidentemente las pautas de alarma. Endocrinología solicitó metanefrinas porque en un paciente joven en donde se encuentra hiperparatiroidismo primario, siempre tenemos que estar atentos y descartar una neoplasia endocrina múltiple. Hay de varios tipos, las más frecuentes son la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se va además de la paratiroides afectada a la hipófisis, y también el páncreas, insulinomas, etcétera. Y digamos, tenemos que buscarla. Si la imagen no hubiese sido coincidente del centellograma con la ecografía, lo que hubiésemos tenido que hacer es pedir un PET scan a ver si hay una hipercaptación a otro nivel. Pero como hubo coincidencia, no fue necesario acertar el estudio, pero sí requiere, no hay apuro, pero descartar algunas otras patologías endocrinológicas. Además, vitamina D, beta-crosslab, que es un marcador de resorción ósea, una densitometría que se le hizo posteriormente y le pidieron radiografías de columna y de cráneo. Y lo vio cirugía de cuello para ir planificando la exéresis de esta glándula, que es, digamos, el tratamiento definitivo. Esta es la densitometría del paciente, que el Z-score le dio -2 acá, en el límite, con una baja masa ósea. Recuerden que esto se usa en pacientes jóvenes comparados con la misma edad, y comparándolos con ellos, cada tenía -2 desviaciones estándares por debajo de la media y el T-score en él no fue necesario. Y bueno, Bueno, no vamos a andar mucho en esto, pero bueno, estos son los diagnósticos diferenciales de un paciente con hipercalcemia. Hay que ver, están las causas que son dependientes para tu hormona y las que no son dependientes para tu hormona. El hiperparatiroidismo primario es la principal causa en ambulatorio de hipercalcemia y la hipercalcemia maligna la principal causa en paciente internado de hipercalcemia. Resumiendo un poco, el hiperparatiroidismo primario, la principal causa es el adenoma paratiroideo y el 80% de las veces son asintomáticos.
Esto la verdad que es un punto importante en el cual ahondamos porque al ser 80% asintomáticos, la llegada al diagnóstico es difícil, por lo que también es difícil hacer un tratamiento oportuno. Eh, entonces eso a veces lleva a no tener buenos tratamientos ni oportunos. Esta es la imagen que fue al ingreso del 5 de marzo, que se veía esta hiperecogenicidad, que en realidad no tuvo diagnóstico, pero como dije al principio, fue un gran puntapié, porque esta es una imagen que encontramos en Radiospedia donde se ve, está descrita la nefrocalcinosis como consecuencia de la hipercalcemia en pacientes con hiperparatiroidismo primario. La realidad es que no está el diagnóstico, no sé si alguien cree que esto es Sí. nefrocalcinosis, pero fue lo que lo quiso ir al nefrólogo y pidieron un nuevo laboratorio que se vio la hipercalcemia. Es parecida a la imagen, evidentemente el que tiene nefrocalcinosis es más acentuada esa hiperecogenicidad. Y en el segundo, la segunda eco, no vieron eso, pero no sé si ustedes creerían que pareciera nefrocalcinosis o no. La verdad, levemente sí se ve. El paciente es muy joven. Sí, Si bien vino sintomático, en este caso, sabemos cuánto tiempo tiene esta enfermedad, ¿no es cierto? claro. Todo lo que sea calcificaciones Sí, requiere tiempo. Lo mismo que este paciente que está en osteopenia, sí, este paciente que por el momento está en osteopenia, probablemente de no mediante tratamiento llega a la osteoporosis declarada, ¿no es cierto? Como consecuencia de los pacientes se pasa de estado que más constituida, cosa que todavía a este paciente le falta, ¿no? Le falta algún tiempo. Una circunstancia que también podría investigarse, no tanto desde lo morfológico, sino desde lo funcional, científicamente, que el paraplegismo primario produce mucha disfunción intersticial por esta identidad depósito, cálcico con el intersticio renal, y con la disfunción tubular, llevando veces a la cirrosis tubular. Es una de las típicas causas de la cirrosis tubular renal, tubular, la depresión tipo 1, y no tiene un ácido básico del paciente, es un paciente como para que si no lo tiene, bueno, no, estaba, pero no tenía ninguna alteración, así que no lo colocamos. Secundar, primero por difusión y luego luego hacer mucha renal, cítricos, y típicamente muy hiperfosfatúricos, con hipofosfatemia, porque la paratormona es una hormona muy fosfatúrica. Entonces, al estar hiperconecta para el hiperfosfatúrico, está un fosfatémico. Y cuando las cosas progresan, el paciente hace la nefrocalcinosis confusiva, imaginemos este mismo caso en la década del 60, digamos, tardío, el paciente empieza que fue muy avanzado, creo que la clínica lo sabe, el paciente llega ya con insuficiencia crónica, con pandemia, niveles chicos, muy marcada la morfología del riñón. Por eso creo que estamos en edad de agarrar a una paciente de la etapa muy incipiente, por lo cual los morfológicos todavía no se han visto. De hecho, no tiene antecedentes de cólicos renales. Lo que sí, desde el 2023 tenía 2 o 3 consultas por vómitos, intolerancia oral, y le hacían laboratorio sin calcio y tenía una fosfatasa alcalina elevada. Y ya había pasado la pubertad. Bien. Así que no sé, no sabemos desde cuándo, pero vimos ese dato allí que nos llamó la atención también. Siguiendo un poco con lo que son las imágenes que pueden manifestarse, esta es la de la derecha, es la imagen, la radiografía de tórax del paciente, y también se vio que en pacientes con hiperparatiroidismo primario, obviamente, como decía el doctor, ya una enfermedad más avanzada, se puede ver una radiolucidez a nivel de lo que son las extremidades distales de las clavículas, interpretado como resorción ósea. También se hizo una radiografía de cráneo, esta es la del paciente, donde se ve completamente normal, y hay un signo de scripto que se veía anteriormente cuando los pacientes eran muy sintomáticos, que es el patrón en sal y pimienta, donde se ven estas imágenes características de resolución ósea, el engrosamiento de lo que es la calota. Obviamente creo que hoy es muy difícil de verlo, pero también es otro signo de hipercalcemia.
Esta es una radiografía de pelo que se le hizo al paciente sin signos de resorción ósea. Y esta es otra característica que pueden tener los pacientes, que más que nada a nivel de lo que son las extremidades, las falanges proximales, se podría ver a nivel superióstica algo de resorción ósea, que en esta imagen no parece tan significativo, pero es otra de las manifestaciones que se pueden Sí, una imagen de conocer. internet, la verdad no sé, yo no veo la resorción ósea allí, pero está escrito que está en el borde radial de las falanges proximales y medias. Pero Como una mini conclusión, justo coincide lo que decía usted, doctor. Estuvimos revisando un poco. Esto en el siglo XX se conocía como una enfermedad bastante exótica, que solamente se descubría cuando el paciente estaba muy sintomático con la osteoitis y fibrosis quística. A partir de los 70, donde se empezaron a hacer más laboratorios, a medir las calcemias, la incidencia de la enfermedad aumentó abruptamente, y hoy se sabe que solamente el 20% de los pacientes son sintomáticos y a la medida de los 60 el 95% de los pacientes eran sintomáticos hasta el diagnóstico. Entonces, lo que nos preguntábamos, y obviamente es para el debate, es cuándo pensar en hiperparatirismo primario y si realmente un paciente, ya que no se pide screening lo que es la calcemia, si realmente un paciente con náuseas y vómitos o con síntomas inespecíficos, habría que solicitar una calcemia para poder diagnosticarla. Este paciente pasó por dos internaciones en donde no se solicitaron calcemias y consultó por náuseas y vómitos. Y la verdad que gracias al ecografista que encontró esa lesión que interpretó como una túnel intersticial. Después se derivó al nefrólogo y se pudo hacer el diagnóstico. La verdad que gran parte del diagnóstico, gracias al ecografista, eh, se pudo llegar a esto. Así que eso sería. Sí, caso, pero todas las códigos penales que se ven en la guardia, yo siempre lo digo, si no, no tendría que tener alcemia, porque hay muchos que son muy preparativos. mm, A mí me parece que el paciente que vos contaste, ya no estamos en fase de adaptación, es un paciente sintomático. ¿No es cierto? Con lo cual el universo de constantencia amplía muchísimo. La gran pregunta podría ser redoblar la apuesta. Todo paciente ahora como rapeo debería tener alcemia. ¿Cuál es la prevalencia en el laboratorio de pacientes que imputan asintomáticos que no tienen escondido nunca para el y 2%. 2%. Bueno, una enfermedad muy consciente. Y bueno, ahí viene la matemática de la medicina. Cuando se nos vamos a los matemáticos de la medicina, la respuesta, y entre ellos el paradigma de esta ventana, la respuesta matemática dice no garpa. No garpa, medicina no hay que hacerlo. Pero tu paciente da algo que protege. Un paciente que no tenía algún síntoma, por ejemplo, sobre el paciente es un paciente que dice, ahora vengo a hacer un chequeo, bueno, se va a dar una glicemia. Le vieron que es muy frecuente que a ustedes le van a pedir que le transcriban una orden hecha por otro médico, ¿verdad? Y esa orden viene con da la impresión que todo lo que sabe pedir ese médico, ¿no? Todo lo que sabe yo el otro día me mandaba a decir, ¿no? Le veía esto, viene bello, pero era como todo lo que se había pedido, ¿no? Y bueno, la batería de iones nunca falta, nunca debe faltar. Falso poco de la organismo, se puede encontrar más, ¿no? Que está en diálisis, ¿no? Que pato, falso, me parece que tengo controles. La verdad que resulta un absurdo hacer la medicina así, pero bueno, me parece que pasó, no recibir el análisis, no seguir avanzando hacia alguna ruta de diagnóstico, ¿no? Me parece que es una necesidad que se avance con un capítulo aparte, las neoplasias sindrómicas múltiples, uno tendría que hacer una segunda matemática, si para no hacer ese pedido de metanefrinas para identificar un cromositoma. Casi seguro que se hace para la temática, la respuesta es no, no. Pero, bueno, obviamente, una vez que el paciente está en manos del especialista, el especialista tiene que ser con el especialista. Entonces va a pedir cosas que están por fuera de la matemática, y eso lo vemos todos los días y tenemos que saber y aprender a convivir con eso. ¿No? Tenemos que aprender a convivir con eso y lo aprendemos todo el rato con todo el mundo.
Probablemente esté por fuera de la matemática, se te iba a refiere a la probabilidad que tenga una neoclasia, si no tiene un múltiplo por un ferrocromosoma agregado, sea muy baja. Obviamente te va a decir, no, pero yo vi ya algo que, bueno, sí, lógico, es un consultorio de un endocrinólogo. Si vos no viste dos, ¿quién lo va a ver? No tenés que ver vos. Pero no, seguramente la matemática lo va a ver. Entonces, como mensaje colateral, tampoco nos dejemos manejar por el anecdotario. Tampoco nos dejemos manejar por el anecdotario porque es muy fácil comenzar a manejarse con el anecdotario en medicina, ¿no? Como yo una vez un tipo que vomitaba y tenía una adenoma paratiroidea, ahora yo todo aquel que vomita le pido un cerebro de manejar por el anecdotario. Y se van a cansar de escuchar eso. No, yo una vez vi, entonces yo a partir de ese hago tal cosa. ¿Va? Una verdad, ¿no? Así que tenemos pisar el palito del anecdotario que encontramos. El caso está muy lindo, está muy redondito. Que nos da, pero pueden buscar por qué o no hacer screening. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No es un motivo. Hay muchos casos positivos. La Task Force de recomendaciones de diagnóstico de rastreo y preparativo. No, pero no era tanto un screening en asintomático, sino la pregunta era, un paciente te llega vomitando con intolerancia oral, ¿pedís calcio o no pedís calcio? Lo que pasa es que Para acá tenerlo en cuenta. pasan más cosas del electro clínico. Claro, claro. En este no. Sí. Interrogándolo un poco más, ves si te puedes agarrar de algo. No sé por qué. Ahí aplica, creo que en eso que acabas de decir, todo el arte en conjunto de la medicina. Porque vos me decís eso así, yo te digo, bueno, pero le palpaste la panza y tiene cámara gástrica llena, está así, o le palpaste una masa que decís. O no, figura de fiebre, está chucheando, o está confuso para hacer que tiene meningitis. Entonces, ¿dónde termina? ¿Cómo complejizas a quién no y a quién pedirlo? Vos tenés que evaluarlo todo lo mejor posible, pues si no tengo que avanzar, tengo que seguir buscando para hacia algún lado. Y no se me ocurre para dónde, entonces empiezo a pedir cosas que no están relacionadas. Pero obviamente ese paciente tiene que estar bien evaluado, tiene que tener cosas de primera línea primero. 1000 veces más frecuente es un hiponatremia que una hipercalcemia. Bien revisado el abdomen, que no tenga un poco neurológico, que no tenga psicopenito, que no se haya intoxicado. Que no diga, no, me estuvo fumigando toda la tarde por lo que hago temporada. Claro, eso es suficiente. Ahí te están dando hablar de la medicina. Bueno, entonces. Pausar. Bueno, Gracias.